Aleluya, demos gloria a Dios. Demos gloria a Jesús. Bien, en esta mañana un saludo para todos en el nombre del Señor, dándole gracias a Dios por sus misericordias. Amén. Saludo a los hermanos que vienen de otras iglesias. Sean bienvenidos y quédese con nosotros. La iglesia aquí está necesitando gente que quiera dejarse usar de Dios. Necesitamos músicos, necesitamos cantantes, predicadores, evangelistas, conferencistas, maestros, niños, jóvenes, adolescentes, ancianos y amigos también necesitamos. Alguien alabe el nombre del Señor. Evangelio de Jesucristo según Mateo, capítulo número 16. Vamos a leer la palabra de Dios allí. Evangelio de Jesucristo según Mateo, capítulo número 16, del verso 13 hasta el 19. Amén. Dele alabanzas al Señor. Dice la palabra de Dios: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió diciendo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Demos gloria a Jesús. Tengan la amabilidad de estar cómodo, por favor. Bueno, quiero enseñar bajo el título: la iglesia del Señor avanza firme y triunfante. Alabanzas al Señor. Ciertamente tenemos hoy un día de celebración, 89 años de historia de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, con más de 5,000 pastores a lo largo y ancho del país, más de 60 obras misioneras en el mundo, haciendo presencia en los 5 continentes, con familias misioneras, con pastores, y con un gran número de creyentes que han recibido esta palabra gloriosa, han recibido el Evangelio, se han bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, han recibido el don del Espíritu Santo, han recibido dones, y muchos de ellos están sirviendo en el santo ministerio en esos lugares. Alabanzas a la gloria del Señor. Entonces proclamamos hoy una verdad inmutable, una verdad que no cambia, que la iglesia no es una institución humana, la iglesia no es un edificio. Amén. Amén. La iglesia es el cuerpo de Cristo, edificada por Él mismo, y por lo tanto su marcha es firme y su victoria está asegurada. ¿Alguien puede alabar el nombre del Señor? ¿Alguien puede alabar el nombre del Señor? Si miramos atrás la historia de la iglesia, a lo largo de ella han surgido persecuciones, se han cometido errores,
han venido dificultades, pero la iglesia del Señor sigue avanzando, creciendo y glorificando a Dios. Alabado sea el Señor. Alabanzas a la gloria del Señor. De manera que la iglesia del Señor se presenta al mundo y a la sociedad como un símbolo de triunfo y de firmeza, con una misión clara y contundente para este mundo. Amén. Su avance es un testimonio de la fuerza que proviene de esa fe en Cristo, quien es el fundador de su existencia y propósito. Amén. La iglesia no la fundó ningún hombre común y corriente. A veces dicen, no, es que ustedes salieron de los gringos, que ustedes salieron de los canadienses, que ustedes vienen de los ingleses. Ni gringos, ni canadienses, ni ingleses. La iglesia viene de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Porque está fundamentada y tiene su base en los principios de la fe. Amén. En la unidad y el amor que son indispensables para su crecimiento y su misión en el mundo. A veces hay creyentes que no conocen la iglesia y entonces hablan mal. Y me voy porque es que allá no hay amor. A ti, ¿quién te dijo que tú vienes a la iglesia a buscar amor? Ubícate. Tú vienes aquí y te vamos a dar espalo. Busca a Jesús. Él es el hombre, el ser del amor. Cuando tú te enamoras de Jesús, las garroteras son una bendición. Si no, preguntarle a Pedro cuando salieron garroteados. Ellos no salieron diciendo, no, ya no seguimos predicando más en ese nombre, nos retiramos de esta iglesia. Ellos no dijeron eso. Y siendo estropeados salieron con gozo y con espíritu poderoso anunciaban a Cristo por donde pasaban. Puede alabar al Señor. Alabe al Señor. Entonces la iglesia no depende de la capacidad de sus líderes. Esta iglesia no es grande por los líderes que ha tenido. Algunos de ellos se fracasaron, salieron con doctrinas torcidas. Otros armaron su tolda aparte, pero la iglesia sigue adelante. Entonces la iglesia, óigalo bien, no depende de la capacidad de los líderes. La semana que estábamos en la confederación, el director de obra social, el hermano Sierra, nos decía algo así. Y es que la iglesia del Señor es un misterio. Porque la iglesia no tiene la gente más elocuente. No tiene los más sabios, los más preparados, los más estudiosos. No tiene los más con títulos, pero tiene los menos, pero con el poder del Espíritu Santo en su vida. Alabe el nombre del Señor. Alabe el nombre del Señor. Entonces hablamos claramente que una iglesia triunfante, su fundamento garantiza su fe y su firmeza. Alabe al Señor. Efesios capítulo número 1, versos 18 al 23. Habla de esa. Dale el otro, por favor. El otro. Tenés que estar pendiente con las diapositivas. Una iglesia triunfante, su fundamento garantiza su firmeza. Mire, han llegado iglesias o grupos denominales de toda parte del mundo. Y el líder se muere y hasta ahí llegan.
o el líder hizo algo malo y hasta ahí llega. Se desvanecen esos grupos. Pero la iglesia del Señor, como no está fundada sobre hombres, sobre líderes, sino sobre la roca inconmovible de los siglos, permanece firme. Alabe el nombre del Señor. Alabe el nombre del Señor. Usted tiene un fundamento que garantiza su firmeza. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Al cristiano los ojos del entendimiento tienen que ser alumbrados. Hay cristianos que tienen los ojos en tinieblas, apagados. Hay que abrir esos ojos para que sean alumbrados, para que sepan cuál es la esperanza a que os ha llamado y cuál es la riqueza de su gloria, de su herencia en los santos. Amén. Verso 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. No es la tuya, no es la mía, es la fuerza de Él. Tú no estás esta mañana aquí porque se te mandó un mensaje por WhatsApp que vinieras. El poder de la fuerza de Cristo nos trajo a todos en esta mañana. La cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en lugares celestiales. Note hacia dónde va la iglesia. Su dueño está sentado en lugares celestiales. Y miren la capacidad del dueño de esa iglesia. Está sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Aleluya. Alabanzas al Señor. Y sometió todas las cosas. Esto es un absoluto de un Dios soberano. No dice que sometió algunas cosas, no, el absoluto es aquí. Sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por ello la iglesia, hermano, a veces la iglesia, y al creyente por lo general le pasa algo. Ay, la iglesia está fría, la iglesia se está acabando, la iglesia se está yendo la gente. No, se va lo que no sirve, la iglesia permanece. Shabalamahaya. Porque es que la iglesia tiene un dueño. Y no cualquier dueño, el dueño de la iglesia, él mismo la sustenta. El que se vaya de la iglesia no se va, no porque no haya amor, no, señor. Examínese a ver si es iglesia o no es iglesia. Si está insertado en el cuerpo o está fuera del cuerpo. Porque el que está insertado en el cuerpo actúa como actúa la cabeza, que es la dueña de todo el cuerpo. Si no se actúa de otra forma, estás fuera del cuerpo. Y lo que está fuera del cuerpo es un fenómeno. Amén. A usted le salen 6 dedos, ya no es normal. Eso es fuera del cuerpo. Así está insertado allí, está fuera del cuerpo. Usted me nace con 3 ojos, eso tampoco es normal. Está fuera del cuerpo. Amén. Alabe el nombre del Señor. Alabe el nombre del Señor. Efesios 2, 20, 21 dice: edificados. Oiga bien.
construidos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Hoy día están saliendo un poco de grupos que se dicen, según ellos, iglesia, fundamentados en un fundamento de profetas. Y venga que acá le profetizamos. Esa no es iglesia. La iglesia tiene un orden. La iglesia no tiene la cabeza en los pies. Está encima de su cuello. Amén. Por eso habla edificado sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Y por qué no puso el Señor los profetas? Porque es que los profetas anunciaron cuándo vendría el dueño de la iglesia. Entonces ya lo anunciaron, ya se cumplió. Ahora se establece un fundamento serio. Y lo fundamenta el dueño de la iglesia y dice, es sobre apóstoles, porque ellos me vieron, comieron conmigo, evangelizaron conmigo, estuvieron conmigo, yo los bendije, yo les di dones, ellos vieron sanidades, vieron milagros, ellos. Alabanzas al Señor. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Los antiguos, por ende, ellos construían, lo primero que ellos construían en una edificación era la puerta. Y la puerta siempre era en arco. Y se izaba la primer piedra, que era una piedra angular. Y de ahí se desprendía el resto de todo el edificio. Eso no se caía por nada. Si no tenía la piedra del ángulo, la edificación se caía. Pero la piedra del ángulo hacía que el edificio quedara bien edificado. Y Jesús se presenta siendo la principal piedra del ángulo. No los apóstoles, no los profetas, sino el dueño de la iglesia, Jesucristo mismo. Y mire cómo dice, ¿en quién? No una parte del edificio. Todo el edificio. O sea, toda la iglesia. Oiga, no coordinada de cualquier forma. Bien coordinado. Y para que esa iglesia sea bien coordinada, tiene un orden jerárquico. Y en su orden se presenta a Cristo como el principal. De ahí vienen los apóstoles. Y luego dicen los profetas. Y de ahí más adelante dice, y él mismo constituyó. Y empiezan los ministerios. ¿Para qué? Para coordinar. La iglesia no es una rueda suelta. No, señor. Los pastores no somos ruedas sueltas. Olvídese. Hay gente que no se sujeta a su semejante, mucho menos se va a sujetar a Dios que no ve. Y a veces llegan a la iglesia y no es que yo me mando, yo tengo que hacer así, a mí me da la... No te dé la gana. Haz como te dice el Señor. El edificio está bien coordinado, porque bien coordinado va creciendo. Más de 5,000 pastores, sigue creciendo para ser un templo santo en el Señor. Nuestros pastores, Dios nos guarde, pero un pastor nuestro cae en adulterio, en fornicación, en robo, en vicio, va para afuera, porque se requiere un templo santo. Entonces el pastor no es un moralista, debe tener moral. Debe vivir en santidad.
Alabado sea el Señor. Alabanzas al Señor. Debe ser una persona que inspire confianza y respeto. Alabe el nombre del Señor. Número 2. Cristo es la roca inconmovible de los siglos. Isaías 32:2 dice: y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyo de aguas en tierra de sequedad y como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Está hablando del Cristo aquí. Entonces cualquiera que llega a la iglesia encuentra un refugio. Todos los que llegamos veníamos de una vida con unos turbiones que nos iban a acabar, que nos estaban acabando. Pero cuando llegamos a la iglesia, el dueño de la iglesia nos estaba esperando y nos brindó un refugio contra el turbión y nos dio agua fresca, porque veníamos de un mundo caluroso, una tierra seca y árida, y veníamos también agitados, veníamos deshidratados, pero Él se presenta como sombra de gran peñasco para que reposásemos en Él. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el Señor, porque Él es el dueño de la iglesia. 1 Corintios 3:11 dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. La iglesia del Señor no tiene sino un fundamento que se llama Jesucristo. Nosotros no tenemos a Mahoma, ni a Siddhartha Gautama, ni a ninguno de esos personajes, ni al señor Smith, ni al señor Charles. No, Señor, la iglesia está fundamentada en Cristo. ¿Alguien puede alabar al Señor? Aunque en estos 89 años la iglesia ha sido pasada por vientos, por huracanes, por aguas borrascosas, la iglesia del Señor permanece en su avance unánime, firme y triunfante, pues está sentada sobre la roca eterna. Aleluya, aleluya. Nos contaba el hermano Sierra un testimonio en un lugar que fue pastor. Y necesitaban comprar, porque el lugar era muy pequeñito. Y había una vecina que tenía un lote grande. Y le dijo: a usted no le vendo ni un pedacito de mi tierra. Y ellos con la necesidad. Y lo más complicado era que Dios le había dicho: de ahí no se mueve, porque la iglesia va a estar allí. Y él orando a Dios, un día la niña de él se levantó y salió y le dijo: papá, me soñé que habíamos comprado un terreno grande para la iglesia. Y la señora tenía un terreno grande. Y como Dios es dueño de la tierra y de todo, sí. Y le dijo entonces la niña eso al papá, y el papá dijo: bueno, ya Dios respondió. Y al rato la señora mandó a llamar al pastor. Pastor, tengo una urgencia, necesito vender rápido. Y le dijo él: usted no dijo que no vendía ni una ñañañita. No, pastor, es urgente. ¿Hasta dónde quiere? ¿Hasta ahí donde está la iglesia? No, más allá. Hágale. Le vendió el terreno a la iglesia. A veces los hombres hacemos maromas y
Y hoy día tenemos un poco de pastores enfermos porque meten unas deudas comprando lotes y propiedades que la iglesia no alcanza a pagar. Y no la alcanza a pagar porque Dios no le dijo que comprara. Nosotros tenemos que esperar en lo que Dios diga. Amén. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 6, verso 3. Dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama, por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, y como teniendo nada, mas poseyéndolo todo. A veces a la iglesia se le ve como lo menos, esa gente ignorante, ese poco de pobres, esa gente, esas hermanas que ni se pintan la cara, sí, porque la iglesia no se pinta la cara, a ella la adorna la gracia de Dios. La que no es iglesia es la que se va a pintar por allá para verse como el mundo. Pero la iglesia es diferente. El tabernáculo de reunión en el desierto no era nada bonito para usted verlo. Se usaron las pieles de los animales más ordinarios, el tejón. Es una carpa fea, color rojo. Eso no tenía gracia. Poco de pieles pegadas ahí, cosidas, que cualquiera que veía, ¡oh, tan feo! Oh, pero no era lo que iba por fuera. En esa carpa lo que iba adentro era glorioso. Era la gloria de Dios que habitaba dentro de ella. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. La iglesia, de pronto sus mujeres no se pintan, no hacen una cantidad de cosas, pero llevan algo hermoso por dentro, y es que son templo del Espíritu Santo de Dios. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. La victoria de la iglesia ya fue conquistada por Cristo. Amén. Dale a la otra, por favor. La victoria no es un solo triunfo prometedor, sino una realidad establecida por el sacrificio de Cristo en la cruz. Su triunfo sobre el pecado y la muerte asegura que la iglesia camina en victoria, con la certeza de que cada desafío es superado en el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. Alabanzas al nombre de Jesús. Muchas veces sentimos que estamos en batalla, pero debemos de recordar que la guerra ya fue ganada en la cruz del Calvario. Alabado sea el nombre del Señor. A veces sí, humanamente como que nos afligimos. Claro, somos humanos y las emociones nos afectan. ¿A quién no lo afectan las emociones? Por más dinero que usted tenga, las emociones lo van a afectar. Amén. A la iglesia le llegan emociones, claro. Usted sabe la tristeza que puede haber cuando usted llega a la iglesia y no ve gente orando. Emocionalmente eso te pega. Cuando invitas a evangelizar y no salen, eso pega. Invitas a un ayuno y no vienen, eso pega.
Cuando estás orando y ves que el hermano se apartó, la hermana se apartó, eso pega. Pero hay algo grande en esta mañana. Y es que aunque pase eso, sabemos que la iglesia tuvo su triunfo en la conquista de Cristo en la cruz del Calvario. Alabanzas al Señor. Y el dueño de ella apareció, Mateo 28, 18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por eso es que la iglesia tiene que entender algo. Usted se puede enojar con su pastor, enójese, que eso a mí me resbala. Sí, yo sé a quién he creído y a quién le sirvo, punto, ya. Pero me preocupa usted. Me preocupa. Porque es que Dios no improvisa. Usted y yo somos buenos para improvisar, pero Dios no. Mira, Dios es exacto. Él sabe el día, óyelo bien, sabe la hora, los minutos, los segundos y milisegundos que tú y yo nos vamos a morir, y eso no se va a pasar. Eso no se va a pasar. Así hagamos ayuno, te vas a morir y me voy a morir, punto, ya. Dios no improvisa, ya lo tiene listo. Ya lo tiene listo. Cuando alguien se murió y Dios le resucitó, estaba también en el plan. Lo mato y lo vuelvo a vivir. Así de sencillo. Porque el Dios que tenemos no improvisa. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Él ganó su guerra en la cruz del Calvario. Primera de Corintios 15, 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón, y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados míos, estemos firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Oiga, hermano, no es en vano sus oraciones. Alabado sea el Señor. ¿Cuánto oró Gabriel por sus hijos? Partió con el Señor y tuvo el galardón de ver a uno de sus hijos caminando con el Señor. Amén. ¿Cuántos no sufrió el hermano Lemos pastoreando y queriendo que sus hijos caminaran, y los vio caminando con Dios y partió con el Señor? Porque el galardón es grande. Oiga bien, debemos de animarnos, estar constantes, no decreciendo, creciendo en la obra del Señor siempre. Óigalo bien. ¿Por qué? Porque el trabajo en el Señor no es en vano. Mira, a veces hay hermanos que aportaron mucho para la obra, pero nunca fueron fieles a Dios y se apartaron. Y usted los ve prosperando. Cuando estaban en la iglesia no tenían carro, ahora ya tienen 2. Tienen su empresa, tienen plata en el banco, hasta moza. ¿Sí? Y algunos dicen: vea, ese se salió, dejó ese evangelio, vea cómo prosperó. ¿Cómo prosperó? Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Asaf se quedó viendo cómo prosperaban esos arrogantes, esos atrevidos, esos blasfemos. Cómo compraban carros, cómo compraban lujos. Pero cuando se timbró y miró a lo alto y lo volvió a mirar, dije: pero cuando vi el fin de ellos,
Me asusté, quedé paniqueado. Me entró un temor que no quise ser como ellos. Tan torpe era yo que era como una bestia, hasta que cuando entré al santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Alabado sea el Señor. La entrada al santuario de Dios es para que nos quedemos. Alabe el nombre del Señor. Alabe el nombre de Jesús. Colosenses 2:15 nos afirma de esa victoria que Él despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Óigalo bien. O sea que el dueño de la iglesia no es cualquiera. Oiga bien, despojó a los principados. Y los principados era lo que tenía el mundo atrapado, toda la fuerza de las tinieblas, del mal, todo lo diabólico, todo lo oscuro estaba allí. Ellos gobernaban. Alabanzas al Señor. Y despojó a esos principados y también a las potestades, todo poder, fuerza del maligno. El Eterno los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Alabado sea el Señor. Por eso Él mismo se declara: toda potestad me es dada arriba en los cielos y abajo en la tierra. Él despojó, los exhibió, los avergonzó. Algunos ven, ay, que Jesús fue a la cruz, murió y resucitó. Eso no es así como tan sencillo como tú lo ves. ¿Oíste? Mientras el diablo se burlaba viéndolo crucificado, Él sabía lo que estaba haciendo. ¿Oíste? Él sabía lo que estaba haciendo. Mientras fue estropeado y golpeado y maltratado, Él sabía lo que estaba haciendo. Qué tristeza cuando hay creyente que de pronto un hermano lo volteó a mirar mal y ya no vuelvo más a la iglesia, me traslado de iglesia. Qué pesar. Él no entendió el Calvario, no entendió la obra de Cristo, no ha entendido nada. Hay que entender a Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Alabe al Señor. Alabe al Señor. Segunda de Timoteo 1:10 dice: pero ahora ha sido manifestado por aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Mire, mi amado hermano, la victoria de la iglesia no fue conquistada a través de oraciones, ayunos y vigilia, no. Esta victoria de 89 años por la gracia de Dios es de Cristo en la cruz del Calvario. Él estaba allá y usted y yo ya estábamos inscritos para esta salvación gloriosa. Es una victoria. El diablo nos tenía en derrota, pero Cristo nos trajo en victoria. Amén. Se manifestó por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la vida la inmortalidad por el Evangelio. La buena noticia que a usted y a mí alguien nos la dio. Hay un Dios que te puede ayudar con el problema de tu droga, con ese hogar que está despedazado. Si le permites a Dios, Dios puede hacer un milagro en ese hogar. Dios puede hacer un milagro en ese hijo drogadicto. Esa fue la noticia, una buena. Alguien, es que lo he llevado a todos los centros de rehabilitación y no han podido. Pero Cristo sí puede.
El evangelio es una buena noticia, una buena nueva. Os doy nueva de gozo grande, que les nació en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. La iglesia del Señor avanza triunfante porque camina tras las pisadas del gran vencedor. La iglesia no va adelante, el dueño va adelante, nosotros vamos atrás. Cuando aparezca el Señor en los cielos, aparecerá delante de nosotros. Y luego nosotros arrancaremos detrás de Él. Jesús no vino para que la iglesia le dijera qué tenía que hacer. Es al contrario. Él vino para decirle a la iglesia cómo se prepara para encontrarse con Él. Alabe el nombre del Señor. La iglesia del Señor, cuando avanza con confianza, sigue el ejemplo y el liderazgo del Cristo de la gloria, quien es el gran vencedor. Ese camino de fe y santidad, obediencia, nos asegura su triunfo en cada desafío que la iglesia enfrenta. Mire, por más que han querido dañar la iglesia, no han podido. Y Jesús se lo dijo a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Mira, murió el hermano Larce, murió el hermano Dross, todos ellos han muerto. El hermano Domingo Zúñiga, el hermano Álvaro Torres dejó la presidencia, hizo su buen retiro, pero la iglesia sigue. Porque a ella no la llevan los líderes. Esta iglesia no es lo que es hoy por los líderes. La iglesia es lo que es hoy porque el dueño de la iglesia todavía la sigue sustentando. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Lucas 10:19 dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Oíste? Contaba el hermano que fue a evangelizar por allá y había una gente que le tenía odio al pastor y a la iglesia. Y lo invitaron a desayunar y lo envenenaron, le echaron veneno al café. Y él invocó el nombre y se lo tomó. Y le dio un malestar y salió al patio y trasbocó coágulos de sangre. Y él decía que él miraba a la familia y todos como burlones. Pero cuando vieron que no se murió, tuvieron que doblar sus rodillas ante el dueño de la iglesia. Se dieron cuenta que no era un hombre común y corriente, sino que en ese hombre común y corriente había uno glorioso. Alabanzas al Señor. Romanos 8:37 nos asegura que antes en todas estas cosas, la iglesia, oiga bien, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Amén. Y recordemos que las puertas del infierno no atacan para ganar, solo intentan detener lo que ya ha sido establecido. Claro, el primer aguijón de un misionero en el campo misionero es la enfermedad. Entonces el diablo, cuando no lo puede enfermar a él, le enferma a la esposa o le enferma a los hijos. Y entonces, claro, emocionalmente eso produce un choque.
Y cuando se está en el campo misionero, usted no es nadie. A usted no lo conoce sino Dios y con su familia que estuvo ahí, ya pare de contar. Entonces el choque emocional no es fácil. Pero cuando Dios lleva a un hombre a esos lugares, Él sabe lo que va a hacer. Y así están enfermos y aún se mueran, ellos siguen predicando. El Dios de los cielos les da fuerza y fortaleza y siguen anunciando a Cristo. Allí en Sudamérica, años atrás, a uno de los misioneros que se fue enviado, su niño de 5 años salió a la calle, lo arrolló un carro y lo mató. La misión le dijo, ¿te regresas? No. Dios me mandó con un propósito. Y hoy ese país tiene una iglesia consolidada que ha ganado almas para el reino de los cielos y ya están surgiendo pastores para la gloria del Señor. Alabado sea el Señor. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Apocalipsis 12:11 añade: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. La iglesia debe tener, oiga bien, palabra y testimonio. La gente que no conoce a Dios, conoce la iglesia de Dios, entienda eso. ¿Vio? Usted el domingo sale de su casa y está el vecino entre las cortinas mirando hacia dónde coge usted. Y usted ignora eso. ¿Entiende? Las cortinas de su cuadra no duermen. Siempre hay un vecino despierto a las 3 de la mañana, a las 2. ¿Y usted de dónde venía, hermano, a las 3 que entró? ¿Cómo así? Sí, yo lo vi anoche que venía de una vigilia. ¿Sí te das cuenta? Ellos sí saben. No conocen a Dios, pero la iglesia sí la conoce. Aquí llegan con la petición, por favor. Yo sé que a esta iglesia la oye Dios. Oren por mí, oren por mi familia. La gente sabe. Alabado sea el Señor. Nuestra fuerza está en el sacrificio. Amén. La iglesia avanza firme y triunfante porque se le ha encargado una misión. Y la misión de la iglesia es un pilar fundamental que nos impulsa ese avance. Y a través de la misión, la iglesia se dedica a difundir el mensaje de Cristo, a servir a la gente, reflejando así su propósito divino en este mundo. Alabado sea el Señor. Alabanzas a la gloria del Señor. La iglesia no está llamada a quedarse quieta ni estática. Amén. La iglesia no fue llamada para ser inmóvil o estéril. No, sino a ir firme y triunfante hacia adelante. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Ayer había un señor averiguando cuándo se hacían las avanzadas evangelísticas. Inquietado, preguntando. Esta mañana llegó un caballero en un carro, vino y la iglesia no se había abierto y estuvo ahí en su carro hasta que abrió la iglesia y está esta mañana aquí con nosotros. Alabe al Señor. Alabe al Señor. Lucas 24:27 dice: y que se predique en su nombre. Oiga bien, la iglesia tiene que predicar lo que el dueño quiere que predique.
el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Ese es el mensaje de la iglesia. Todo cristiano debe llevar ese mensaje. Si usted no lleva ese mensaje, examínese. Porque usted no puede caminar con las manos teniendo los pies. Ay, que nos vamos para Cartagena, un inconverso completo, una inconversa, un impío por allá. Testimonio. ¿Cuál es tu testimonio? A mí me da afán a veces con cristianas que salen de las puertas de la iglesia y son mundanas ya. Y eso no es así. La iglesia no es eso. Usted es iglesia donde Dios la coloque. Debemos brillar en el sitio donde nos coloque Dios. ¿Y por qué se transforma? Ahora que fuimos allá a España con mi esposa, hermana, acá en Cali, unas santas allá, en pantalones para arriba y para abajo. Porque llegaron al continente de la libertad. Que no la ha libertado Cristo, que le va a libertar eso por allá. La libertad verdadera es en Cristo. Y debemos gozarnos con la libertad con que Cristo nos hizo libres. Cuando tú eres libre, en tu vida hay alegría, y paz, y tranquilidad, y seguridad. Alabanzas al Señor. Dele gloria a Dios. El Señor Jesucristo fue quien dio la gran comisión a su iglesia. Él le confió a su iglesia la responsabilidad para difundir el evangelio y hacer discípulos en todas las naciones. Y es un mandamiento fundamental para el avance de la iglesia, guiado por su misión a lo largo de la historia. Mateo 28, 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. A mí usted no me venga con cuento que usted que no tiene don para evangelizar. Vuélvase serio, eso no es así. Eso no es que no me nace, eso no es que no te nazca. Si eres iglesia, tienes la esencia del dueño de ella. Y el dueño de ella clama para que tú y yo lo proclamemos, lo anunciemos. Amén. Mira, eso es tan impresionante que a veces uno está por allí, no sé si a usted le ha pasado, y a veces la gente, ay, usted es diferente, usted, ¿quién es usted? Yo soy cristiano. Se le nota. Tan bonito que es, y yo no he podido, le dicen a uno. Date cuenta que tú y yo no pasamos inadvertidos. La iglesia del Señor no pasa inadvertida. ¿Oíste? Porque por donde tú y yo pasemos somos un faro de luz en medio de tinieblas. ¿Oíste? Nos montábamos en un metro con mi esposa, eso lleno, y la gente nos miraba, nos observaba. Éramos diferentes. Y esa es la iglesia. Amén. En este sector hay almacenes grandes, hay bodegas, hay de todo. Pero lo más glorioso que tiene este sector es la iglesia. ¿Oíste? Te lo voy a colocar así de sencillo. Te lo coloco así de sencillo. Ninguno de esos ricos que tiene negocio por aquí es capaz de meterse por todas estas calles. No es capaz. Y menos sin escolta. Pero la iglesia marcha firme y triunfante. Que allá hay una oficina de sicariato, va a la iglesia. Que allá es un vendedero de vicio, allá va la iglesia. Que allá han matado a 20, por ahí pasa la iglesia.
Que allí atracan, por ahí pasa la iglesia. Que allí roban, por ahí pasa la iglesia. Porque la iglesia no tiene un lugar vedado en la cual ella no pueda estar. ¿Sabes una cosa que sucedió en una reunión de ministros del nombre en Estados Unidos? Convocaron a todas las iglesias del nombre. Y entonces algunos de ellos hacían mofa a la iglesia pentecostal porque ofrenda y todo para las misiones. Y alguien de ellos burlando dijo: usted no tiene nada más que hacer que desperdiciar dinero en las misiones. Y le dijo el líder: no, nosotros no lo desperdiciamos. Estamos cumpliendo la gran comisión. Y en esos días lanzaban unas naves al espacio. Y le van diciendo: ¿y ustedes los pentecostales qué harían si en Marte encontraran vida? Le digo: muy sencillo. ¿Cómo que muy sencillo? Les mandamos un misionero. Esa es la iglesia. No la detiene nada. No la detiene nadie. Alabanzas a la gloria del Señor. Alabanzas a la gloria del Señor. El crecimiento de la iglesia es obra del Espíritu Santo. Ciudad Modelo no va a crecer por el pastor que tiene, por el predicador. Olvídese de eso. Ciudad Modelo crece porque tiene un dueño. Y el Espíritu Santo es la que le hace crecer. ¿Qué es el pastor? Un mandadero de Dios. Un administrador. Levántese, Frankie, ore que hoy hay evangelismo en los semáforos. Yo fui. Y péguesele a Antonio que va a gastar el desayuno. ¿Qué le pegué a Antonio? El desayuno. Y véngase para el culto. Me vine para el culto. Y predique la palabra y se la estoy predicando. Pero eso no hace que la iglesia crezca. No. La iglesia crece porque es la obra del Espíritu Santo en ella. Alabado sea el Señor. La iglesia no es solo una cuestión de números, sino una manifestación del poder y la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, a través de la guía a la iglesia, Él la fortalece y la expande cumpliendo su misión en el mundo. En Hechos 4:47 dice: alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Vea, hermano, póngale cuidado a eso. La iglesia debe de alabar a Dios. Y yo exhorto a los padres que tienen sus hijos: enseñen a sus hijos que alaben a Dios. No que vengan a coger el lugar de reunión de recocha. Enséñenlos a alabar a Dios. Eso es importante. Anoche Dios nos hablaba por una soltera. Y Dios juguete para los papás. Es la obra del Espíritu. Claro. Esperamos ver los hijos de Sorbet. Y cuando corra se le llama la atención. Porque ya tiene un mensaje ahí. Alabe el nombre del Señor. Alabando a Dios. Oiga bien. Número 2 que la iglesia tiene que hacer: teniendo el favor con todo el barrio, llamémoslo así. Con todo el barrio. Que nos trajeron un enfermo, hay que orar por él. Es que se está muriendo, necesitamos, vaya, hay que ir, esa es la iglesia. Teniendo el favor. Amén. Y cuando la iglesia alaba y tiene el favor con el pueblo,
el Señor añadía, oiga bien, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Se da cuenta que eso es obra del Espíritu Santo? Alabanza y servicio. Y el Señor llenaba la iglesia, traía. ¿Sí? Aquí hay gente que yo no la había visto. Estoy aterrado, me fui 15 días y estoy asustado. Sí, una cantidad de caras nuevas. Qué bendición. Porque el dueño es eso. Él es el dueño. Él inquieta, Él hace que venga, Él hace que traiga. Él le hace buscar por ahí un arrendo bien cómodo, porque Él es el dueño de la iglesia. Alabe el nombre del Señor. La iglesia del Señor avanza firme y triunfante. Es una iglesia que no solo con firmeza, sino que también se mantiene firme en la fe a lo largo de las adversidades. Y esa perseverancia es un testimonio de compromiso con el mensaje de Cristo y su misión en el mundo. Entonces surge que, número uno, cuando comparte el evangelio. La iglesia debe compartir el evangelio. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Amén. Yo el martes decía, me gozaba viendo estas respetables ancianas de aquí que son de admirar. Impresionante. Y a veces me preocupaba y las buscaba, ¿y dónde están? No, que andan con el hermano Carlos. Él era el chofer de ellas. Y no se les pasaba una persona para entregarles el tratado. Y pasaba en la calle y yo, Señor, guárdalas. Que cuelgan el bolsito aquí, eso usted las ve. Impresionante. Alcanzando la gente, dándole un tratado. Felices. Alabado sea el Señor. La iglesia del Señor avanza triunfante y firme cuando sirve al necesitado. Jesús lo hizo, Evangelio de Marcos 9:36. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ese es el mundo sin Cristo. Caen en boca de cualquier lobo. No sé si ha visto las noticias de la señora esa que se desapareció en Bogotá. Oye, terrible noticia. Gente desamparada, errabunda, buscando la aceptación ante la sociedad. La sociedad nunca va a aceptar la iglesia. Entienda eso. Porque nosotros estamos en este mundo, pero no le pertenecemos al mundo. Usted y yo vamos de pasada por aquí. Que no se amañe aquí. Haga como hace el turista no va a quedarse en ningún país, va de turismo. ¿Me entiende? Y anda con su camarita, ay, tan bonito ese animal, y chiqui, una fotico por acá. Ay, ese palo tan bonito me lo llevo. Pero él no viene a quedarse. Usted y yo aquí somos peregrinos y extranjeros. No se amañe. Porque la iglesia no vino a quedarse en el mundo. Fue rescatada del mundo para una misión al mundo, pero la misión última es que va a salir de aquí. ¿Puede alabar el nombre del Señor? ¿Puede alabar el nombre del Señor? Cuando se sirve al necesitado, Hebreos 13:16, y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no se olviden, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Amén.
La iglesia avanza firme y triunfante cuando ora y cuando permanece unida. Mire, hermano, hay a veces líderes que se nombran y son una belleza cuando están en el poder. Los nombraron y ahí sí. Pero los quitan y se les complicó la vida. ¿Sí? Ellos no cantan, estoy rodeado, rodeado, rodeado. Estoy derrotado, derrotado, derrotado. Y le hacen oposición al nuevo líder. La iglesia del Señor avanza triunfante cuando ora y permanece unida. Es que no voy a apoyar. Un día te va a colocar Dios a la cabeza. Espérate y lo verás. Y con la vara que me diste, te toca medir otra vez. Y con ventaja, porque te dan ñapa. ¿Oíste? Y las ñapas que el Señor da son grandes. No ñapitas, unas ñapotas. ¿Oíste? Conocí un muchacho en la iglesia, con todo pastor se metía. Y llegó un pastor y Dios le dijo, sácalo al ministerio. Y el pastor se cuestionó, pero mire que sacarlo al ministerio. Y el pastor le hizo caso de él, lo sacó al ministerio. Y estando en una asamblea en Bucaramanga me lo encontré. Y me dijo en mi cara, yo no sé por qué hay tanto hermano que quiere ser pastor si esto es duro. ¿Y cuándo te diste que eso era duro? No, esto es difícil. ¿Y que tiro la toalla? Y yo entre mí, cuando te metías con los pastores, ¿oyó? Así le pasa a líderes. Cuando están liderando, una maravilla. Dejan de liderar y le hacen oposición al que les toca liderar. Pero no te preocupes, que Dios ya te tiene planillado, ahí ya tiene el turnito. Van a colocar la capa. Y la capita de José va sobre ti. Y lo más seguro es que te vas a trasladar de iglesia porque no vas a soportar. Va a decir, el Señor me mostró que tenía que irme a asistir a otra parte. Oré al Señor y Él me habló esta noche y me dijo, vete de la casa de tu padre y de tu parentela a la tierra que te mostraré. Ya te cuento que esto no es así. Alabe a Jesús. Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración, ruego con las mujeres y con María, madre de Jesús, y con sus hermanos. Oiga, qué hermoso grupo de intercesión. ¿Ah? Perseveraban los apóstoles allí, unánimes en oración, con ruegos, con las mujeres, con María y con los hermanos de Jesús. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Mire, yo por eso corrí, hermano, mire la iglesia primitiva. Perseveraban en doctrina. Ellos no creían lo que cada uno quería creer. Ya la doctrina estaba establecida. Amén. No solo eso, había comunión, se respetaban, se consideraban unos con otros, participaban de la Santa Cena.
Ellos no, que cuando hay Santa Cena no iban al culto, no, señor, participaban en la Santa Cena y participaban en las oraciones también. Alabe a Jesús. Filipenses 1:6, estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios ha empezado una obra en cada uno de nosotros. Amén. Hay que dejar que todo esto se mueva como el Señor lo sabe hacer. Alabado sea el Eterno del Señor. Cuando la iglesia pasa por diversas pruebas y luchas, avanza firme y triunfante. Amén. Amén. Pero por más luchas que vengan, ninguna de ellas va a destruir el pueblo de Dios. Alabanzas al Señor. Juan 16:33 dice, estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. Pero hermano, la iglesia tiene que aprender a tener paz en el Señor. ¿Me entiendes? La paz no te la da un buen plato de comida, ni un vestido bueno, ni tus ceros en tu cuenta bancaria. Eso no es paz. Hay gente que tiene mucho más de eso, pero no tiene paz. Pero cuando usted entiende quién es, cuando le venga la prueba, cuando le venga la dificultad, mire al príncipe de la paz. Mírelo a él, mírelo a él. No se ponga a quejarse. Señor, tú eres mi paz. Es que este problema, di, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tu Señor me hace vivir confiado. Invoque el dueño de la paz, invóquelo. Alabanzas al Señor. Y dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, yo he vencido al mundo, dice el dueño de la iglesia. Oiga, en el mundo tendréis aflicciones. Hay gente que cree que se bautiza y se le acabaron los problemas. Hay jóvenes que dicen, me voy a bautizar para que se me quite esta calentura de querer fornicar. Olvídate, esto no es para eso. Que me voy a bautizar ahora sí para ver si le pago a los gota a gota. El bautismo no es para eso. Usted siendo iglesia, aprenda a tener paz. Si usted tiene paz, le van a venir aflicciones, pero confiemos que el dueño de la iglesia venció y usted y yo también vamos a vencer en el nombre de Jesús. Alabanzas a la gloria del Señor. Por la iglesia del Señor que avanza firme y triunfante, es una iglesia cuando el Espíritu Santo habita en ella. Qué importancia soltar la unción. Mire, hoy poco se quiere soltar la unción. Y con mucho respeto, algunas damas ni lloran para que no les corra el marbellini. ¿De qué unción va a salir ahí? El hermano ni llora por estar mirando a la hermana que no es la esposa de él. Pero la iglesia del Señor que avanza firme y triunfante es cuando el Espíritu Santo habita en ella. Que usted pisa los atrios, ahí siente la gloria de Dios. Alabado sea el Señor. Alabanzas al Señor.
Los amigos cuando entren por ahí tienen que sentir esa paz, esa tranquilidad. Oye, aquí hay un oxígeno diferente, aquí hay una atmósfera diferente. Esto es muy diferente a lo que yo vengo. Yo vengo de allá afuera, atorbado, con la cabeza grande, pero llegué aquí y sentí una calma, una paz, un reposo. Sentí algo especial. Oh, tan delicioso que cantan, tan delicioso esto. Porque cuando hay unción, la iglesia avanza firme, no la doblega a nadie. Una iglesia bajo la unción del Espíritu Santo que habita en ella es una iglesia que ora, que clama, que ayuna, que vigila. Es una iglesia que sana, que restaura. Es una iglesia que anuncia. Alabe el nombre del Señor. Alabe el nombre del Señor. Alabe el nombre del Señor. Primera de Pedro 9 nos define diciendo: mas vosotros sois linaje escogido. Oiga bien, un linaje escogido. Y sepa que un linaje escogido es alguien de una familia muy buena, no de cualquiera, de una familia excelente. Y usted y yo somos de la familia de Cristo, la más excelente. Un linaje escogido, un real sacerdocio, no cualquier sacerdocio. Óigalo bien, real, o sea, reyes y sacerdotes. ¿Oyó? Oiga, linaje escogido, reyes y sacerdotes. Y como si eso fuera poco, el Señor dice: y no son cualquier cosa, son una nación santa. La iglesia no puede andar de cualquier manera. Hoy día se está normalizando el pecado. Y a daño que se está haciendo eso. La iglesia no es eso. Pertenecemos sobre este mundo a una nación santa. No porque nos declaramos santos, no. El dueño de la iglesia dice que somos eso. Y yo le creo a él. Alabe el nombre del Señor. Alabe el nombre del Señor. Un pueblo adquirido por Dios. A nosotros no nos adquirieron los españoles cuando vinieron a asaltar América, no. Somos un pueblo adquirido por el dueño y creador de todas las cosas. Oiga bien, o sea que la iglesia tiene su dueño. Amén. 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 Las escrituras y tu registro de nacimiento están en el cielo. No en la notaría 20, ¿viste? Está en la notaría del cielo. Tu registro y mi registro está allá. ¿Oíste? Y lo más glorioso de estar allá en esa notaría es que nos va a aparecer Miriam. A los llamados de mi nombre, para gloria mía, los crié, los formé y los hice. Entonces cuando la iglesia salga, y entonces viene Simón, y no es Simón, ¿y tú quién eres? Jesús. Ah, sigue Jesús, porque es a los llamados de mi nombre. ¿Y tú quién eres? Miriam. ¿Cuál Miriam? Jesús. Y los ángeles dicen que han entrado Jesús aquí al cielo. Pues que nos llamamos del nombre de Él. Alaba el nombre de Jesús. Alaba el nombre de Jesús. Una iglesia que anda firme y triunfante persevera hasta el fin. Amén. Hermano, yo lo insto en esta mañana en el nombre de Jesús a que perseveremos hasta el fin.
La iglesia, su caducidad se cumple el día que venga el dueño de ella. Pero hoy somos más vigentes que ayer. Óigalo bien. Y si mañana estamos vivos, seremos más vigentes todavía. La caducidad de ella sea cuando Él venga y le diga: ven, ven iglesia, ven, vengan. El día que nos vista de un cuerpo incorruptible, seamos vestidos de su gloria. Alabado sea el Señor. El día que Él enjuague de los ojos nuestros todas las lágrimas. Pero esas lágrimas aquel día no vas a ser de pesar, va a ser de gloria, va a ser de gozo. Alabado sea el Señor. Va a ser de que usted va a decir: y bueno, y yo que no era como tan fiel. Y el Señor me sacó del mundo, me libró de la condenación, me trajo acá a su presencia. Este es mucho Dios que tiene esta iglesia. Por tanto, hermanos, tened paciencia. No hasta la feria de Cali, porque algunos están esperándola. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Observen cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, esperando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Tito 2:12 dice: enseñándonos a la iglesia que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La iglesia triunfante que avanza firme espera hasta el fin. Segunda de Pedro 3:9, perdón. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. ¿Sabe por qué no ha venido el Señor? Porque es paciente con usted y conmigo. Amén. Él no quiere que usted y yo nos perdamos, no. Sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. ¿A qué quedarse en este mundo lo que le va a esperar? A este mundo no le espera nada bueno. Entienda. Cuando el Señor lleve su iglesia, lo que le estamos esperando, lo que estamos diciendo, que Él no tarda su promesa. ¿A qué quedarnos aquí? Anhelamos, aún la naturaleza anhela. Ella gime con gemidos indecibles, esperando ese día glorioso en que de aquí de la tierra el dueño de la iglesia saque su pueblo y lo lleve con él. Porque para eso Él tiene una iglesia. Porque Él quiere impartir su gloria con ella.
Aquí nos ha dado a la iglesia dones y talentos y ministerios. Nos ha brindado el plan glorioso de la salvación. Todo eso es para disfrutarlo aquí. Pero allá es más glorioso. Óigalo bien. Allá es más glorioso. Aquí en esta tierra para usted y para mí hay lugares vedados, no podemos ir. No nos dejan entrar. Hay vehículos que usted y yo aquí nunca los vamos a usar, no los van a vender. Entienda eso. Pero allá, óigalo bien, mar de cristal. No van a haber ahogados. Nadie va a tragar agua sal. En Cartagena traga agua sal y agua sucia y con arena. Allá el mar es de cristal. Óigalo bien. Aquí difícilmente usted y yo, y puedo decirlo que imposible, nos montaremos en un Rolls Royce. Pero allá los carros son de fuego. Alabe el nombre del Señor. Alabe el nombre del Señor. Aquí usted irá a los países más avanzados y sus autopistas son fenomenales, pero allá la calle es de oro. Eso lo tiene Dios preparado para la iglesia. Así pues que el que tiene esta esperanza se purifica en él así como él es puro. 89 años anunciando que Cristo viene, anunciando que tenemos que prepararnos, anunciando que hay galardones, anunciando que este Jesús sigue sanando y sigue salvando. Alabe el nombre del Señor, alabe el nombre del Señor. Por eso se le dijo a Pedro claramente: oye, Pedro, eres bienaventurado, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo te digo también que tú eres Pedro, y sobre esta verdad, sobre este evangelio, sobre esta palabra, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Ah, no, es que el que la edificó fue Él. El Señor edificó. El único que tiene iglesia en el universo se llama Jesús. Los otros son asaltadores. Oiga bien, son ladrones, se metieron por la parte de atrás diciendo que tienen iglesia, pero el Cristo de la gloria la compró a precio de sangre y la vistió con un lino fino, limpio y resplandeciente, y se la va a presentar a sí mismo y se va a casar con ella. ¿Oíste? Tú vas a un matrimonio hoy y lo deslumbrante es el momento en que aparezca la novia. Esto es un misterio, por ahí la esconden. Ay, que no la vaya a ver el novio, que no. Y un carro con vidrios oscuros, si es posible poner una sábana para que nadie esté chismoseando allá. La novia. Y suena la marcha nupcial, y sale la novia y guay, todo el mundo queda con el cuello así. Pero el día que Cristo venga, el gran atractivo no es la novia. Lo más glorioso es que aparecerá el esposo y dejará perplejo al mismo universo. Alabado sea el Señor. Alabanzas al Señor. Y Él mismo presentará a su novia y se casará con ella. Vale la pena ser fiel al Señor. Vale la pena pertenecer a la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo.
La iglesia no son estas cuatro paredes, no, es usted y soy yo. Donde quiera que usted y yo vayamos, somos la iglesia del Señor. Somos el cuerpo de Cristo. Por eso no debemos andar de cualquier modo. No, Señor.